¿por qué los rusos están bombardeando hospitales y blancos civiles, barrios Los residenciales? rusos están, no, el ejército ruso tiene la orden ahora de elevar el nivel del terror. Eso es lo que han hecho en otros sitios cuando no han conseguido, ellos han fracasado. Putin ha fracasado estrepitosamente en su intento de hacer una operación limpia, que era la operación que quería hacer, que hizo en Crimea y que quería repetir en Ucrania ahora, en toda Ucrania. Pero lo que pasa es que se ha creído sus propias mentiras y es víctima del aislamiento de los tiranos, ¿no? Yo creo que mucha gente habrá visto cómo trata Putin a sus subordinados. Alguna vez se ha visto ante las cámaras alguna de las broncas que echa a gente, a sus gentes, a veces en público, incluso a generales y a altos mandos, humillándolos en público. Eso es una cosa muy propia, digamos, del régimen comunista, pero que ha adoptado, como tantísimas otras cosas, el señor Putin, que oficialmente no es comunista, aunque lo será siempre porque es un chequista que piensa en los códigos en los que fue educado y en los cuales se formó y en los cuales trabajó en el KGB y en la Checa, y él es uno de ellos, nunca podrá ser otra cosa. Y en este momento están subiendo el nivel del terror porque no han logrado sus objetivos iniciales. Como digo, los objetivos iniciales era decapitar ese gobierno, matar o detener y llevarse humillado entre cadenas, cubierto de cadenas a Zelensky y a su gente a un juicio farsa a Moscú, y mientras tanto poner a Yanukovych o poner algún pelele suyo en Ucrania, creyendo que tenían parte de la población con ellos, y que realmente estaban liberando de los nazis, como dice la retórica oficial de Moscú, que estaban liberando a los ucranianos, es decir, a los hermanos rusos que se creen ucranianos, que los estaban liberando de los nazis, y de los peleles de Estados Unidos. De Don repente Germán, se dieron cuenta, que no, un han tenido detalle, una don Germán, resistencia. permítame. La Casa Blanca ha advertido que Putin es capaz de utilizar armas químicas y biológicas en Ucrania. ¿Usted cree que puede llegar a ser capaz de eso? Por supuesto que es capaz de eso y va a ser capaz de más. Yo por eso te estaba explicando que ellos elevaron el nivel del terror, lo elevaron en Alepo, lo elevaron en Grozny. La primera guerra que hace como primer ministro, que hace Putin, es la de la Segunda Guerra Chechena, en el 99, y es cuando se aplasta, realmente se liquida la ciudad de Grozny y otras ciudades chechenas, realmente se aplastan, se dejan sin un ladrillo sobre otro, y eso es generar ese terror para aplastar toda la resistencia. Lo mismo hicieron en Alepo, en Siria, y en Siria el aliado de Putin utilizó las armas químicas, y ahí viene la cosa. No sé, Obama no cumplió con su palabra de intervenir si se utilizaban armas químicas, y la tolerancia de aquellas armas químicas demostró la debilidad de Obama, y por eso vino directamente la operación de Crimea. Todo está enlazado. Por supuesto que va a utilizar las armas químicas si las necesita ahora, y probablemente lo haga pronto. Y no excluyan tampoco, yo tenía una reunión esta mañana en el Parlamento Europeo con parlamentarios ucranianos, y muchos de ellos ya están hablando de otro tipo de armas también para ser utilizadas en la zona de combate, es decir, unas armas nucleares tácticas, etcétera, etcétera. ¿Hasta ese punto cree de verdad que podemos llegar a hablar de armas nucleares? Hay mucha gente que lo piensa, y yo no puedo, por supuesto, ni mucho menos excluirlo. Creo que la escalada es muy posible, creo que la escalada es muy probable que involucre pronto a países de la OTAN, y pienso que puede tener un desarrollo que es un desarrollo imprevisible si realmente no se eleva el costo que está teniendo Rusia en este momento. Entonces, teniendo en Vamos a cuenta que ver las cómo. conversaciones de hoy de Turquía han fracasado, ¿usted cómo cree que va a terminar esto? ¿Hay posibilidad para algún tipo de acuerdo o solo terminará la guerra cuando los rusos hayan tomado totalmente el control de Ucrania?
No, los rusos, quiero decir, los rusos, ¿qué van a hacer con Ucrania? Los rusos van a ocupar Ucrania y van a mantener Ucrania con toda Ucrania contra ellos. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto ejército necesitan desplegar ahí? No tiene dinero Rusia para mantener un ejército permanentemente en armas en Ucrania, sosteniendo ese país, y en cuanto bajaran la guardia se comerían a quienes estuvieran allí. Es decir, no, eso no tiene sentido. Hay otro tipo de operación detrás de todo ello. Algunos dicen que se limitarán a media Ucrania, pero es que los ucranianos no se están rindiendo ni se van a rendir, ni en una parte de Ucrania ni en la otra. Tampoco en las partes donde supuestamente, porque se habla más ruso y menos ucraniano, iban a tener menos resistencia. No está siendo así. Está teniendo la misma resistencia en sitios donde se habla ruso que en muchos sitios donde no se habla. En ese sentido, el cálculo le ha salido mal a Putin, pero Putin está ahora revisando esto y adecuándose a la nueva situación. Y la nueva situación lo que le exige a él es elevar las cotas de dolor. Y elevar las cotas de dolor significa esto: machacar como en Siria, machacar como en Chechenia la población civil, para que los gobernantes se vean acosados, y los gobernantes que resisten se vean acosados ante ese sufrimiento, a buscar algún tipo de solución que frene la carnicería. Lo que pasa es que aquí yo espero, desde luego, que haya por parte de los países civilizados, de los países occidentales, haya algún tipo de acción que impida que el señor Putin vaya elevando las cotas de dolor indefinidamente. Ese es Ya. fundamentalmente la cuestión que veremos en las próximas semanas o meses, porque yo creo que estamos ante una crisis muy larga, con unas consecuencias inmensas para todo el mundo, para sitios muy remotos, una guerra que puede tener brotes propios en sitios muy lejanos al escenario actual, y que puede, desde luego, cambiar radicalmente la vida a mucha gente, si no a todos. Sin duda, veremos cómo evoluciona.